Hola con todos, yo soy Marcia Morcillo de Dávila, soy psicóloga clínica, directora de los proyectos psicológicos del Centro Resurgir. Estamos aquí nuevamente en otro episodio de Escuela para Padres del proyecto Ecuador, un solo corazón. Hoy vamos a ver un tema sobre el área relacional en los niños de 6 a 11 años. Vamos a abordar los temas de sexualidad, zonas de cuidado y educación para el amor. Hemos invitado a nuestra terapeuta Liesl Manke del Centro Resurgere, experta en estos temas. Hola Liesl, ¿cómo estás? Bienvenida, qué bueno tenerte otra vez por aquí. Hola Marcia, muchas gracias, muy bien. Emocionada de hablar de este tema que es tan importante para los niños y para nosotros como familias también que los estamos formando. Quisiera empezar con nuestro centramiento, cortito, rápido, sin embargo muy bueno, y aprovechando que vamos a hablar un poco de la corporalidad y todo lo que eso implica, les voy a pedir que empecemos a propósito dejando todos nuestros pensamientos de lado, concentrándonos en lo que vamos a vivir, concentrándonos en lo que vamos a escuchar. Y una técnica para esto va a ser utilizar nuestra mano. Observemos nuestra mano. Tenemos nuestros 5 deditos. Vamos a coger el dedo de la otra mano y vamos a bordear nuestra mano. Y cuando subamos el dedo vamos a inhalar y cuando bajemos el dedo vamos a exhalar. Y vamos a hacerlo así con los 5 dedos de la mano. Entonces empecemos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Y exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Así nuestra mano, parte de nuestra corporalidad, nuestro cuerpo, nos ha ayudado a centrarnos a través de una respiración de 5 tiempos, más o menos. Empecemos. Gracias por enseñarnos también esto tan importante en momentos de tensión y estrés que podemos necesitar. Son muy buenas. Hablemos un poco sobre este tema tan interesante que es la sexualidad, especialmente porque se ha convertido muchas veces para muchos padres en un tema tabú o en un tema que no saben de qué forma abordar con sus hijos, especialmente en la adolescencia. Y muchos escuchan que hay adolescentes jóvenes, incluso adultos, que dicen en momentos de terapia como nunca tuvieron una conversación con sus padres, nunca abordaron estos temas, o que lo que aprendieron tuvieron que aprenderlo de cualquier forma, o buscan la forma de aprenderlo, y muchas veces no son las mejores formas, o muchas veces entre los amigos resultan formas incompletas. Por eso me parece muy importante, Liesl, que abordemos este tema, que nos hable sobre la sexualidad, que siendo un tema tan importante en la adolescencia, como yo decía antes, empieza desde la niñez. Y vamos a tratar especialmente esta niñez desde los 6 a los 11 años. Comencemos a hablar de sexualidad a partir de esta edad. Claro. A ver, yo creo que lo primero que tenemos que pensar de alguna manera, quisiera que nos hagamos a la idea de que nosotros como padres o como cuidadores principales tenemos que psicoeducarnos en la educación sexual, ¿sí? O sea, nosotros vamos, de alguna manera, pues estamos educando a nuestros hijos, a nuestros niños a cargo en la sexualidad, por eso educación sexual, ¿sí? Entonces, la educación sexual temprana, porque sí, definitivamente en los adolescentes se ve tal vez más esto, es como entre las hormonas y las diferentes circunstancias de vida, es como que es un tema tal vez un poco más cercano, digámoslo así. Sin embargo, desde los niños tenemos que empezar ya a educarlos en esto. Por eso se le dice educación sexual temprana, porque estamos hablando de niños de 6 años en adelante. Entonces, es importante que los niños desde pequeñitos primero empiecen a comprender sus cuerpos, lo que a ellos los forme en su imagen corporal, que ellos tengan una buena relación con su imagen corporal va a hacer que ellos tengan una imagen corporal positiva y que tengan un manejo adecuado de su cuerpo. Esto es súper importante, que la primera educación sexual, digámoslo así, venga de los padres. Es muy importante vivirlo desde casa.
incluso para que los niños el día de mañana tengan todas las herramientas que ellos necesiten, hasta por tomar decisiones informadas y seguras. Esto también nos lleva en mucho de lo que es la prevención del abuso, que es algo de lo que vamos a conversar un poco más adelante. Pero el hablar con los niños del cuidado de las partes íntimas es muy importante, y enseñárselos así, que son partes íntimas, que ellos tengan esta palabrita en la cabeza, de que son partes privadas, que no son públicas, no son para que las muestren con todo el mundo o para que ellos vayan y pregunten sobre las partes íntimas o privadas de otro niño, de otra persona. Si es que nosotros vamos enseñándoles esto desde la casa, mostrándoles que esto es íntimo, ellos van a saber que es algo que tienen que cuidar y que tienen que respetar. Con este primer concepto nosotros ya vamos a empezar a sembrarles a los niños la importancia del pudor, tanto personal como ajeno, lo que significa que tenemos que empezar a establecer límites claros en nuestra corporalidad desde nosotros, o sea, personal, y respetar la corporalidad del otro, o sea, los límites del otro, lo que significa que no me pueden tocar y yo no puedo tocar. Si es que nosotros incluso les hablamos a los niños con palabras así, claritas, nadie te puede tocar, tú no puedes tocar a nadie, son frases que a los niños se les van quedando sembradas en la cabecita y los va a llevar precisamente a entender que es algo que deben cuidar y que deben respetar. No es un campo en el que pueden meterse a explorar de cualquier manera, con cualquier persona, o como se les ocurra incluso a ellos, sino que tienen que tener una guía adecuada. Vuelvo y repito, por eso se llama educación sexual, porque los estamos educando en esto. De la misma manera es importante hablarles de que todo lo que lo hace un hombre son características de hombre, y todo lo que le hace una mujer son características de mujer. Por ejemplo, estamos hablando de niños, entonces hay que ponerles ejemplos, hablarles en un lenguaje amigable para ellos, cosas que ellos puedan entender. Si estamos hablando de niños a partir de los 6 años, ellos ya van al baño solos, ya saben la diferencia entre cómo va un hombre al baño o cómo va una mujer al baño. Entonces, desde hablarle de cosas de que, mira, porque él es hombre, él orina parado, de pie. Y porque ella es mujer, ella orina sentadita. Son conceptos que ellos los pueden tener en el día a día, como muy a la mano, que les hace reconocer fácilmente cómo un hombre tiene características de hombre y una mujer tiene características de mujer. Esto también es súper importante decirles desde muy pequeñitos, por un lado para que no haya confusión en ellos, para que de nosotros puedan tener esta guía clara y porque ellos sepan diferenciar qué es lo que le corresponde a un hombre y qué es lo que le corresponde a una mujer, ¿sí? Poco a poco, los niños, a través de estos ejemplos y todas estas cosas que nosotros les podemos ir enseñando, van a ir identificándose absolutamente como hombres o como mujeres, con todos estos pequeños o grandes ejemplos que nosotros les podemos ir poniendo desde la apariencia física, desde las cosas que físicamente hacen los hombres por cómo su cuerpo, y desde cosas que hacen las mujeres por cómo su cuerpo. Aquí quisiera hablar también de la importancia del entorno que nosotros les proporcionemos a nuestros hijos. Es importante cuidar en no exponerlos. Por ejemplo, que no vean películas inapropiadas para sus edades, que cuando los padres tengan intimidad se preocupen, se encarguen de que los hijos ni los escuchen ni los vean, porque esto para ellos puede ser un estímulo que no les corresponde. Y los niños empiezan a querer indagar o querer descubrir un mundo para el que todavía no están preparados. Traumático también. Exacto. También puede generar muchos traumas, así es. No he querido entrar tanto en esa área, pero así es. Si es que ellos empiezan a vivir una sexualidad adelantada, definitivamente se los expone a posibles abusos, a todos estos episodios de desórdenes sexuales, sin mencionar que se les va quitando su propia inocencia y la forma correcta en la que ellos podrían ir desarrollando su propia sexualidad. Algo que también es parte de lo que es toda la educación sexual adecuada, es que los niños deben saber que la meta final es el amor. No es que la sexualidad por sexualidad es genitalidad o simplemente se trata de anatomía, sino que la meta final para que una pareja esté junta y decida formar una familia es porque hay algo que los une, que es un valor
principal, primordial en el ser humano, que es el amor. La sexualidad suele ser, y en el mundo de hoy suele ser muy manoseada, y me atrevería a decir que muchos no se la comprenden. Entonces es fácil simplemente, eh, al ser el cuerpo de uno, es fácil exponer el cuerpo a lo que fuera, porque no necesitas nada más que tu propio cuerpo, y simplemente lo expones a cualquier cosa que se presente en la vida o lo que fuere. Y pasa que desde muy temprana edad, los niños, los adolescentes e incluso los niños, se ven expuestos a este tipo de cosas y lo tratan como que fuera cualquier cosa. Insisto, para que los niños empiecen a vivirlo desde pequeñitos es porque tiene que haber habido algún estímulo externo, algo que de alguna manera los sacó, como decía hace un momento, de esta inocencia que ellos naturalmente van viviendo, y son procesos que en la vida van viviendo poco a poco. O sea, los niños primero viven su inocencia pura, no hay ningún tipo de estímulo sexual que corresponda a la edad infantil, ¿me explico? Y es súper importante que si es que nosotros les hablamos de que la meta primera es el amor, independientemente también de nuestras creencias, los lleva a vivir hasta este sentido de trascendencia, de que la sexualidad no es sexualidad simplemente porque vamos a juntar dos cuerpos, porque queremos provocar algún tipo de sensación en el uno o en el otro, no, sino porque hay algo mucho más grande que nos conecta a dos seres humanos, al uno con el otro, que es el amor. Entonces, esto también nos lleva a fomentar en los niños este sentido de trascendencia, de que no vamos a vivir como animalitos porque sí, simplemente reproduciéndonos, sino de que hay un amor profundo que nos une, y eso es lo que nos hace familias. O sea, primero nos hace matrimonios y después nos hace familias. Pienso que todo esto es parte de una educación sexual, como comentaba hace un momento, sana, bien transmitida. Y como decía, la meta primera, digamos así, es el amor. Eso me parece súper importante transmitirles. Muy bien, muy lindo todo lo que nos acabas de decir, muy válido también. Ahora, hay un problema, especialmente cuando los niños son pequeños, y en el mundo de hoy es algo que oímos con mucha frecuencia, es el abuso sexual, y especialmente estas edades. Da pena oír de verdad que es doloroso ver como a veces hasta en edades menores, pero digamos que de los 6 a los 11 años es una época de peligro cuando se refiere al abuso sexual. ¿Qué podemos hacer a ese respecto, Liesl? ¿Cómo podríamos prevenir? ¿Qué podrían hacer los padres, el hogar? ¿Cómo los niños en su inocencia pueden estar más alerta de este tipo de peligros? Claro, a ver, yo pienso que es crucial para los niños enseñarles lo que es saber reconocer su cuerpo y qué está pasando con su cuerpo. Y en esto, puntualmente hablando de la prevención del abuso, hacerlos reconocer qué es lo que los hace sentir incómodos. O sea, si es que y poniéndole ejemplos, si es que alguien se te acerca, vamos a hablar desde cosas simples, porque estamos hablando de niños más pequeños. Entonces, desde cosas simples como, por ejemplo, hay una persona que no te gusta cómo te saluda, porque cada vez que te saluda se acerca a ti y cuando te da el beso te deja todo baboseado, por decir algo. Hablar con los niños y permitirles el expresar incomodidad. El decir, no me gusta saludar a esa persona de esa manera porque cuando me saluda viene y me deja todo baboseado. El hecho de que ellos sepan reconocer lo que ellos los hace sentir incómodos en su propia corporalidad, en cómo se le acerca a una persona, en cómo sus cuerpitos no les gusta sentir el beso baboseado. Es como que son las primeras cosas que les podemos ir enseñando a los niños para que ellos sepan reconocer qué es lo que no me gusta, qué es lo que no está bien, qué es lo que está inapropiado, lo que me hace sentir incómodo. De esta manera vamos enseñándoles lo que es el instinto del cuerpo, que en todo lo que es prevención del abuso esto es muy útil. El que ellos sepan reconocer qué es lo que está bien y lo que está mal con su propio cuerpo, consigo mismos, quiero decir. Como decía hace un momento, lo que los hace sentir incómodos o que es algo inapropiado. De la misma manera, algo que es súper importante en la prevención del abuso es enseñarles a los niños que ellos siempre pueden hablar con un adulto, con el adulto de confianza, que suelen ser los padres. Lastimosamente hay casos en los que no, pero
que ellos sepan que pueden hablar con un adulto de confianza y hablar de cualquier cosa que les suceda en la vida, también es súper importante. Porque así nosotros les estamos dando a ellos un espacio en los que ellos se van a poder expresar independientemente de lo que sea. Muchas veces todos estos temas de sexualidad es tanta la incomodidad o la vergüenza que los puede hacer sentir a los niños que es fácil quedarse callado o es fácil no querer hablar del tema. Entonces, si de por sí es como un tema delicado para tocar, si los niños tienen un lugar seguro a dónde ir, un adulto de confianza, seguro a dónde ir y sabe que lo va a recibir y va a recibir sus palabras, esto pues previene completamente el abuso porque los niños se expresan y nosotros como adultos podemos ejecutar lo que sea, gestionar lo que sea, evitar las personas que los hacen sentir incómodos a los niños o manejar la situación que le está provocando esta incomodidad a los niños. También es importante, como mencionaba hace un momento, que los niños aprendan a respetar los límites de los demás, porque cuando aprenden a respetar los límites de los demás van a hacer respetar su propio límite y enseñarles a que digan que no y que su no es completamente válido. Cuando ellos dicen que no, están estableciendo su límite y cuando alguien les dice que no, aprenden a respetar también el límite del otro. Aquí solo quisiera ejemplificar una cosa muy pequeñita, porque estamos hablando de niños a partir de los 6 años. Sin embargo, yo tuve una experiencia, solo por poner el ejemplo, cuando mi hija estaba dejando el pañal, ya era pequeñita, tenía como 1 año más o menos. Ella dejó el pañal bastante pronto. y, y en todo este proceso de que estaba dejando el pañal, yo le preguntaba, pero ¿y ya te hiciste pipí? O si te quieres hacer pipí, vamos rápido para que no se haga pues, pipí encima y se ensucie toda la ropita y todo. Y me pasó una vez que yo le dije, ¿quieres ir al baño? Vamos ahorita que quieres ir al baño, que te veo que quieres ir al baño. Y me decía, no quiero ir al baño. Y yo le decía, no, es que sí quieres ir al baño, vamos porque te estoy viendo que estás como bailando y quieres ir al baño. Y me decía, no quiero ir al baño. Y yo le seguía insistiendo. Y efectivamente fuimos al baño y ella no quería ir al baño y ella, pues en ese momento ella se molestó conmigo, me dijo que no quería ir al baño y que por qué vinimos al baño y demás. Ahí yo comprendí que yo me crucé un límite de ella, que ella no estaba en un punto en el que quería ir al baño. Luego me enteré que ella había ido al baño, entonces no necesitaba ir al baño. Y seguramente estaba jugando, yo que sé, que bailaba o lo que sea, y yo lo interpreté como que quería ir al baño. Pero yo, siendo su mamá, y insisto, en el proceso de dejar el pañal, yo me le crucé un límite. Entonces ella se sintió completamente o sea, pasada por encima, como aplastada. Y esto para mí fue una enseñanza en que saber escucharla, o sea, respetar su voz, respetar lo que ella me está diciendo y respetarla que si ella me está diciendo que no, es válido. Y así yo le enseño a mi hija que su no vale, que su no tiene peso. Otra de las cosas que es súper importante en la prevención del abuso es enseñarles que su voz tiene poder, que su voz tiene fuerza y que si es que ellos dicen que no quieren saludar, por ejemplo, o que si se sienten incómodos, nosotros respetamos el hecho de que no quieren saludar. Sin embargo, tenemos que saludar, sabemos que es importante saludar y les enseñamos, ok, no quieres saludar de beso, pero tal vez puedes saludar con la manito. Y puedes moverle la manito y saludar a la persona que está delante tuyo, o lo que fuere. Les seguimos enseñando a saludar, pero no necesariamente de una forma con una proximidad que a ellos los hace sentir incómodos. Todas estas son cosas que a ellos los va a ayudar en algún momento de incomodidad o incluso de peligro, ellos puedan decir que no y salgan de esa situación, eviten esa situación, no se metan en esa situación. Algo que aquí también quisiera recalcar, hablando de este tema del saludo, es que por lo general en nuestra sociedad tenemos mucho la idea de que es que los niños tienen que saludar y si no saludan son mal educados. Entonces, muchas veces hay ciertas creencias o cosas que nosotros tenemos como padres o como cuidadores de que los niños tienen que cumplir cuando no nos estamos dando cuenta que si es que no quieren saludar a una persona en concreto, puede ser por algo, puede ser que algo está pasando ahí. Y lastimosamente, hoy en día, cuando uno trata a adultos o jóvenes adultos o incluso adolescentes, lastimosamente es muy común encontrarte con episodios de abusos en estas edades, cuando fueron muy pequeñitos. Y es porque no hubo una educación sexual adecuada, temprana,
y no hubo un respeto ante lo que a ellos les podía provocar incomodidad o les podía provocar rechazo incluso de ciertas personas o diferentes cosas. Entonces, aquí sí quisiera puntualizar en que nosotros como adultos tenemos que respetar el límite de los niños para que ellos también aprendan a respetar su propio límite. Incluso a utilizar herramientas como la anticipación, por ejemplo. La anticipación, la predictibilidad a los niños les da seguridad. Entonces, decirles, por ejemplo, vamos a suponer que no les gusta saludar a un tío. Entonces se les dice, vamos a ir a esta reunión y va a estar ahí este tío, o la típica tía que te agarra los cachetes y no te gusta que te agarre los cachetes. Entonces va a estar ahí esta tía que te agarra los cachetes. Si a ti no te gusta que te agarre los cachetes, tú le puedes decir, no me hagas así, o tu mamá va a estar contigo y te va a acompañar, pero ¿de qué manera la vas a saludar? Le das opciones, herramientas para que pueda decir, esto no me gusta, sin embargo te saludo con la manito, o te digo hola, o lo que fuere. Entonces, si es que quieres saludar con la manito, respetar que quieres saludar con la manito y no obligarlo a que tiene que saludar de beso o a que tiene que acercarse y le van a agarrar los cachetes y cosas que no le gustan y le hacen sentirse incómodo. Y así va a aprender a reconocer cuando hay una circunstancia que le provoca incomodidad. Y en esto también quiero recalcar y puntualizarlo mucho, que nosotros tenemos que estar atentos a las alertas que nosotros podamos observar en los niños. Por ejemplo, que nos mencionen mucho que hay una persona que no les gusta, o una persona que no quieren estar cerca, o una persona que no les gusta cuando los saluda, los abraza o les dice algo. Estas son alertas que nosotros como padres y como cuidadores tenemos que tener muy presentes e indagar a ver qué es que está pasando ahí y por qué no le gusta esta proximidad con esta persona. Sí, muy de acuerdo con todo lo que estás diciendo, aunque también me parece importante mencionar el hecho de que todo lo que dices es preventivo, pero de todas maneras también nos encontramos con casos, aún en estas edades, donde el niño simplemente se queda callado, no dice nada, reprime o no está acostumbrado a hablar. Yo creo que también en esas alertas que acabas de mencionar hay síntomas que de pronto podemos ver como padres en los niños que no tenían antes, comportamientos que no tenían antes, o empiezan a tocarse, o de pronto oyes una queja de que está explorando con un compañerito o una compañerita. Y pasa, porque hemos tenido casos en consulta definitivamente, que los padres, en vez de preocuparse por una situación así, a estas edades lo que suelen hacer es tapar y más bien decir, no, mi hijo no ha hecho ese tipo de cosas, o mi hijo no, negarlo más bien, más que confrontarlo. Y yo creo que es mucho más importante que nos enfoquemos en el bienestar del niño, porque si hay algún tipo de alerta, hay que investigar qué es lo que está pasando. Muchas veces hablábamos antes también en algún episodio de que con los niños mucho se saca de forma lúdica, o sea, jugando con ellos, o con técnicas que vienen a través del inconsciente, como pueden ser los gráficos, como pueden ser los cuentos, como pueden ser los muñequitos, los títeres, donde también se puede, claro que en procesos terapéuticos se va un poco más allá, pero de alguna manera se puede ver si hay alguna inquietud en el niño con respecto a esto, y es mejor tratar esos problemas a tiempo a esperar a tener problemas cuando ya son adolescentes o adultos. Así es. Algo que quisiera completar de lo que estás diciendo es que si es que vemos y percibimos estas alertas, es muy importante, e incluso si es que no nos sentimos capacitados para abordar el tema, es muy importante buscar ayuda terapéutica, no dejarlo al niño con el problema, o si es que tenemos la corazonada o la inquietud de que algo está pasando, por último, es mejor preguntar de más que dejarlo ahí al niño viviendo cualquier tipo de problema o lo que fuere. Y es muy importante que si es que no nos sentimos capacitados para trabajar el tema o abordar la situación, buscar ayuda. De acuerdo, pero justamente terminemos este episodio hablando de esto de la comunicación, puesto que, como decíamos al principio, muchas veces son temas tabúes, temas que los padres no están acostumbrados a tratar. Peor en estas edades cuando son más chiquitos, que serían las mejores edades porque les enseñan a los niños desde más pequeños a tratar el tema. No cuando son más grandes, sino desde más pequeños, y después se les vuelve algo natural este tipo de diálogo con los padres, precisamente porque son más pequeños.
Entonces, esta comunicación abierta, este estímulo que tiene que haber en la educación sexual de los niños de 6 a 11 años dentro del hogar, ¿cómo hacemos para romper este tabú que está tan generalizado y que ha causado tanto daño y que nosotros podemos ver en muchos pacientes ese tipo de repercusiones? Ujú. Bueno, tú lo acabas de decir, la comunicación abierta es esencial. ¿Qué quiere decir comunicación abierta? Que está, valga la redundancia, abierta de par en par para que los niños se sientan libres en un ambiente en el que pueden hacer cualquier pregunta y se sientan seguros haciendo cualquier pregunta. Hay algo que nos puede pasar a nosotros como padres o como cuidadores, y es que cuando nos vienen a preguntar algo de sexualidad nos da vergüenza responder, o lo respondemos con una risa, o lo respondemos de manera como pícara, o decimos, ay, ¿y por qué tienes esas inquietudes? Y ponemos alguna intencionalidad en el niño. Todas estas son cosas que a los niños los pueden hacer replegarse, o sea, los pueden hacer sentirse inseguros, o que por qué preguntaron, o por qué se ríen, o por qué da vergüenza, o sea, por qué precisamente es un tema tabú. El hecho de que los niños lo vean como un tema tabú depende mucho de la forma en la que nosotros lo abordemos. Si nosotros lo abordamos con vergüenza, si lo abordamos con risas, si lo abordamos con picardía, si lo abordamos de la forma en la que sea que nosotros como adultos lo abordemos, los niños lo van a percibir y lo van a empezar a tratar igual. Entonces después, el día de mañana, no van a querer hacer preguntas porque lo que yo pregunto hace reír. Entonces no tiene valor. Entonces, chuta, ¿será que yo estoy diciendo algo bobo o algo tonto o estoy haciendo una pregunta que no tengo que hacer? Entonces, al contrario, lo que nosotros deberíamos hacer, y es muy importante, es hacerles sentir seguridad a los niños en que cualquier pregunta que ellos tengan es bien recibida, la pueden hacer libremente y la vamos a recibir sin juicio. Y sin tener, con juicio quiero decir a que, ay, es que, ¿por qué será que me está preguntando así? O ay, qué vergüenza lo que me está preguntando. O sea, sin ningún tipo de juicio propio vamos a recibir esta pregunta que los niños nos quieran hacer. De esta manera ellos se van a acostumbrar a tener este tipo de conversaciones con nosotros sin ningún problema. Porque de otra manera no van a preguntar, no va a haber nadie que los guíe, no va a haber, y pueden estar envueltos en diferentes circunstancias de vida que hemos visto bastante penosas y lastimosamente se da mucho, porque no hay esta comunicación abierta, no hay este lenguaje que se da entre padre o cuidador con los niños. O, como mencionaba hace un momento, después de ellos crecen y sienten que ellos tienen que descubrir por sí mismos las respuestas, porque nunca tuvieron esta facilidad de poder acercarse a sus padres a preguntar. Qué importante, muy importante todo lo que nos acabas de decir, Liesl. Y yo lo que quisiera finalmente concluir es que, por favor, volvámonos padres comprometidos con la educación sexual temprana de los niños y no descuidar este aspecto porque nos causa incomodidad o porque, como tú bien decías, Liesl, hay prejuicios al respecto o tabúes en las vidas propias de los padres. No, es necesario que nos comprometamos en la educación, en darle seguridad también a los niños en este aspecto de su vida. Es importante que lo hagamos y le demos toda la importancia del caso. Te agradezco, Liesl, todos tus conocimientos y toda tu experiencia. Es muy enriquecedora y terminamos por hoy. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Gracias.